Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. A ver, vamos prendiendo las camaritas, por favor. Ya, nos vamos preparando, vamos prendiendo las cámaras. Bueno, esperamos unos minutos, ¿no? Un par de minutos de repente a que se puedan conectar los demás también. Eh, a ver, esperamos un par de minutos nada más, ¿ya? Para que se puedan ir conectando, etcétera. Mientras tanto, vamos prendiendo las cámaras, poniéndonos cómodos. Les voy comentando un poco del tema. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca del Medio Oriente, los problemas del Medio Oriente, ¿no? Vamos a seguir conversando un poco acerca de la situación actual de estos últimos años, principalmente, que es bastante complicada, ¿no? Los últimos problemas, más bien, de estos años, ¿no? De la población, problemas de la actualidad, que son problemas históricos en el sentido de su magnitud, ¿no? Muy bien, vamos a ir viendo eso. Ya, a ver. Profesor, somos muy pocos alumnos. Sí, somos muy pocos todavía. Pues Leo, hay que esperar unos minutos, Profesor, y ¿ya? los que llegan tarde. Si llegan tarde, bueno, a ver qué podremos hacer con los que llegan tarde. A ver, pasado 8 y 10, un castigo, ¿no? A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver. Muy bien, a ver. Ya. Muy bien, a ver, vamos. A ver, vamos prendiendo las cámaras, por favor, los que nos vamos conectando. Karen, prendemos las camaritas. Muy bien. Ok, Karen. Buenos días con todos. A ver, ¿cuántos somos? 3, 6, 8, ¿no? Oh, ni la mitad del salón todavía. A ver, un minuto más, ya ahí empezamos ya con la explicación, ¿ok? ¿Qué tal? Buenos días con los que se están conectando, buenos días. Muy bien. Ya, bueno, vamos empezando nada más, ¿ya? Eh, a ver, la guerra civil siria, ¿no? En Siria. Esta guerra se va a desarrollar desde el año 2011 hasta la actualidad. Mira, han pasado 10 años de guerra, ¿no? 10 años de guerra. Es una guerra un poco extensa, pero que en sí tiene que ver los problemas de mucho tiempo atrás. En primer lugar, tenemos que entender qué es una guerra civil. ¿Qué entendemos por guerra civil, no? ¿Una guerra civil es lo mismo que una guerra entre otros países, entre dos países enemigos? ¿Qué es una guerra civil, chicos? Una guerra dentro del país. Ya.
Una guerra dentro del país, muy bien, excelente comentario. Es una guerra dentro del país, claro que sí, así es. Es una guerra entre el ejército y las personas del día al día, es decir, los civiles. Una guerra entre el ejército y los civiles, es decir, es una guerra de sirios contra sirios. Eso es una guerra civil, una guerra interna, también se le podría decir. Es una guerra de sirios contra sirios. ¿Por qué se dio esta guerra? Ahora vamos a estudiar, ¿no? Entonces, las guerras civiles son guerras que se dan en un mismo país, entre habitantes de un mismo país, entre el ejército de un país contra la población, el pueblo. Esa es una guerra civil, ¿ok? Muy bien. No es una revolución, porque una revolución es cuando la población, el pueblo, se rebela contra el modelo económico, político, social y cultural vigente y propone cambiar de modelo y dice, quiero este modelo, quiero este sistema. Acá no vamos a ver que va a haber que se exige un cambio de sistema, sino que se están enfrentando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no es una revolución, es una guerra civil interna en Siria, ¿no? Muy bien. Y Siria, bueno, es un país asiático que se encuentra en el Medio Oriente también. 2011. Se va a desarrollar en el año 2011. Ya veamos acá. Hoy en día, esta guerra ha generado un enorme, pero enorme desastre y una gran, pero gran crisis humanitaria en Siria. No, hoy en día esta guerra, muchachos, es tan parecida a un videojuego, muchachos, de Call of Duty, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es tan parecida a un videojuego. No, hoy en día esta guerra cuesta mucho y uno de los peores países del mundo pues es Siria, ¿no? Si tú crees que Venezuela está en crisis, en una fuerte crisis económica, social, política, déjame decirte que Venezuela no es ni siquiera el 5% de lo que es Siria. ¿Ya? Si nosotros creemos que wow, Venezuela es el país con la peor crisis en el mundo, pues conocemos muy poco del mundo hoy en día. Siria tiene una crisis 100, 200, 300 veces peor que la de Venezuela. Muchísimo peor que la de Venezuela. ¿No? Y si tú crees que han migrado muchos venezolanos, han salido de Venezuela para irse a otros países, ¿ya? De Venezuela han salido miles. De Siria han salido millones de personas escapándose todos los días, en todo momento. Y la diferencia es que cada vez que ellos han intentado salir, siempre han tenido que esconderse una serie de cosas ante los ataques, porque personas que salían eran traidores y eran asesinados. Entonces, mira cómo es la situación. Si creemos que la pobreza en Venezuela es muy alarmante en todo el mundo, no es así. Es muy alarmante la pobreza de Venezuela, sí, pero la de Siria es casi el 80% del pueblo sirio es pobre y extremadamente pobre. Allá prácticamente no hay casas, allá prácticamente la gente vive en ruinas, allá en Siria. No, allá no hay trabajo, allá la gente hace cualquier cosa. Allá en Siria, pues, no hay lo que tenemos acá o lo que hay en países sudamericanos, incluido Bolivia, Uruguay, Venezuela, ¿no? Absolutamente para nada. Allí en Siria el mundo es totalmente distinto y totalmente injusto. Allá las casas están destruidas, demolidas, todos los días son bombas, ataques, explosiones, atentados, asesinatos. Todos los días es eso allí en Siria, muchachos, ¿no? Allí en Siria, hoy en día, es uno de los países con la peor crisis humanitaria de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, entonces la guerra en Siria es abismal, ¿no? Y ha traído varias consecuencias. Ahora, esta guerra, de nuevo, tiene que ver con intereses económicos y políticos.
Y de nuevo en esta guerra vamos a encontrar a los Estados Unidos. Unidos. Así es. Vamos a encontrar ahora de nuevo a Rusia. Vamos a encontrar de nuevo a China. Vamos a encontrar de nuevo a Irán, etcétera. Vamos a volver a encontrar estos países, a estos países grandotes, estos países gigantes que van a promover la guerra en Siria y que son los responsables de la desastrosa condiciones de vida hoy en día para los sirios. Bien. Definición. La guerra civil siria es el conflicto armado entre las tropas de Bashar al-Assad y las fuerzas de oposición. Ojo, ¿ah? El conflicto armado en Siria, la guerra civil, es el enfrentamiento entre las tropas de Bashar al-Assad y las fuerzas de oposición. Ya, ojo con lo que te voy a decir ahora. Rusia, China, Irán y Hezbollah apoyan el ejército de Bashar. Mientras que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, junto a Israel, apoyan a las fuerzas de oposición. Es por esto que esta guerra se hace interminable. Si solamente se hubiera enfrentado Bashar al-Assad contra los de oposición, hubiera ganado hace rato Bashar o hubiera ganado hace rato los de oposición. Sin embargo, como reciben el apoyo de diversos países, financiamiento, armas, esta guerra se hace interminable y cada vez se hace más peligrosa. Cada vez se hace mucho más peligrosa, ¿no? Mira, ¿cuántos países están interviniendo? Rusia, China, Irán, Hezbollah apoyan el régimen de Bashar, mientras que Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, ahí en la Unión Europea está Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, etcétera, ¿no? Mira, ¿cuántos países están que intervienen de nuevo en el conflicto? ¿Tú crees que intervienen simplemente por así? No, ellos intervienen porque tienen intereses económicos también. Más adelante, en la última diapositiva, vamos a estudiar cuáles son los intereses de los rusos, los intereses de los chinos, de los norteamericanos, por mantener el control en Siria, para apoyar a uno u otro bando, ¿ya? Muy bien. Antecedentes. El antecedente que podemos citar es el fin del régimen dictatorial de Hafez al-Assad. Hafez al-Assad es el padre de Bashar al-Assad. Cuando muere Hafez estableció un régimen dictatorial de muchísimos años, 20, 30 años, un régimen dictatorial de muchísimos años, donde Hafez no toleraba absolutamente nada, no toleraba ningún partido de oposición, no toleraba a nada ni a nadie que se oponga a él. Era un régimen totalmente dictatorial. Y cuando había oposición, Hafez al-Assad usualmente respondía con mucha violencia. Reprimía fuertemente, había una gran cantidad de muertos, de heridos, ¿ya? Etcétera. Cuando muere Hafez, como estamos hablando del mundo oriental, estamos hablando del mundo musulmán, estamos hablando de una monarquía, estamos hablando de una dinastía. Cuando muere Hafez, su hijo asume el poder. Su hijo se llama Bashar al-Assad. Y con Bashar al-Assad comienzan los graves problemas. Mira, acá es una imagen de cómo es Siria, más o menos, ¿no? Los escombros de Siria. Mira, el destrozo de Siria. Mira qué tan devastada se encuentra hoy en día Siria. Y ese señor de acá abajo, ¿quién crees que es? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ¿no? Mira cómo está Siria hoy en día. Mira cómo está, bueno, las condiciones de vida en este país, ¿no? Muy bien. Causas de la guerra. Bueno,
Aunque este tema es extenso, lo estoy realizando de manera bastante fácil. Causas de la guerra. Uno es la corrupción y las privatizaciones. A nadie en el mundo le gustan las privatizaciones, solamente a los empresarios. Solamente a ellos les gustan las privatizaciones. Pero a nadie en el mundo le gustan las privatizaciones. ¿Ya? Ante la corrupción y ante las privatizaciones, bueno, el pueblo sirio protestó. Ante el desempleo, la inflación y la crisis petrolera, porque Siria es un país petrolero, ¿ya? También van a haber grandes protestas. Influencia de la primavera árabe. Ahora vamos a explicar qué es la primavera árabe. ¿Ya? La injerencia extranjera y la formación de grupos rebeldes también. Mira cuántas consecuencias vemos. 4 consecuencias. Ahora sí. ¿Qué es la primavera árabe? La primavera árabe es el conjunto de protestas sociales que van a surgir en todo el mundo árabe. Van a surgir protestas en Irán. Van a surgir protestas en Irak. Protestas en Palestina. Protestas en Siria. En todos los países árabes van a empezar a surgir grandes, pero grandes protestas en contra del régimen, en contra de la pobreza, del desempleo, en contra de la extrema religión. Acá podemos ver una imagen, mira, de la cantidad de protestantes, ¿no?, en el mundo árabe, ¿no? Acá vemos la bandera de todos los países árabes. Mira, ¿cuántas banderas vemos? La bandera de todos los países árabes, grandes protestas sociales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, aproximadamente 30, 31, 32, 33, ¿no? 33 banderas. Protestas en 33 países, ¿no? Estas protestas sociales motivaron también a los sirios a protestar. Los sirios también van a protestar, pero van a llevar su protesta a otro nivel. Va a aparecer Riyad al-Assad, que es un familiar de Bashar, ¿no? Y él va a formar el ejército libre de Siria. Va a formar el ejército libre de Siria, va a reclutar hombres sirios, los va a entrenar, les va a dar armas para que luchen contra el régimen de Bashar. Quieren acabar con el régimen de Bashar por todas las causas que hoy estamos viendo, ¿no? Corrupción, privatizaciones, desempleo, inflación, crisis, injerencia extranjera y la formación de grupos rebeldes. Ahora sí. ¿Cuál es el trasfondo geopolítico de todo esto? Detrás de la guerra se encuentran intereses de diversos países. El interés de Irán es mantener el control chiíe. ¿Qué es el chiíe? El chiíe es una facción de la religión de los musulmanes. Existen dos facciones, los chiitas y los sunitas. Durante gran parte del mundo han gobernado los chiitas. Bashar al-Assad es un chiita. Es un chiita. Si sacan del poder a Bashar al-Assad, van a entrar en el poder los sunitas. Los suíes, perdón, los suíes. Los suitas, ya, los suitas. Entonces, en Irán gobiernan también los chiitas, por lo tanto, no quieren perder el control geopolítico del mundo árabe. No quieren perder el control de esta facción de la religión, perder sus privilegios. Si es derrotado Bashar, también van a ser derrotados los iraníes. Muy bien. Los rusos tienen su único puerto mediterráneo que se encuentra, del Mediterráneo que se encuentra en Siria. Entonces, si es que Bashar es derrotado en Siria, Rusia va a perder el único puerto que tienen en el mar Mediterráneo. No le conviene perder. Y los estadounidenses, por su lado, apoyan a las fuerzas de oposición porque Irán, Siria y Hezbollah son los principales enemigos de Israel. Ellos han luchado contra Israel. Israel es importante porque es el aliado de Estados Unidos para el control del petróleo en el mundo árabe. Entonces, mira, ¿no? Irán y Rusia luchan por mantener a Bashar al-Assad en el poder y Estados Unidos apoya a la fuerza de oposición para sacar a Bashar al-Assad del poder.
Mira, conflictos. Y de paso distintos. también eliminar a su aliado. Así es, para evitar que no eliminen a su aliado Israel, ¿no? Si Estados Unidos pierde a Israel, pierde la oportunidad de controlar el petróleo allá en el mundo árabe, porque Israel se está expandiendo por Palestina y de ahí tiene proyecciones a invadir otros países. Consecuencias: una enorme crisis humanitaria, miles de heridos, millones de refugiados por diversas partes del mundo. Se han producido tensiones entre países vecinos como Israel y Turquía por los problemas en Siria, y se ha dado de nuevo una polarización de las potencias mundiales hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay una fuerte polarización, es decir, diversos intereses, ¿no?, que pueden hacer peligrar una posible guerra entre estas potencias, que sería lo mejor que no se dé. Las potencias nunca se enfrentan ahora tan directamente, sino se enfrentan entre países. Lo mismo pasa en Venezuela. ¿Quién crees que apoya el régimen de Maduro? ¿Qué país? Estados ¿Rusia? Unidos. No, No. Estados Unidos no apoya a Maduro. Rusia. Rusia y China apoyan a Maduro. ¿Y quién es el enemigo de Maduro? Rusia. Estados No, Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y estos por qué se pelean? ¿Porque les cae bien o mal Maduro? ¿No? ¿Sí o no? ¿Por qué? El petróleo. Por el petróleo. Rusia es la primera potencia petrolera en el mundo, imagínate. Ya, imagínate. Entonces mira que hoy en día la situación no es tan sencilla, ¿no? Es más complicada de lo que a veces pensamos incluso, ¿no? Casi todo detrás están los intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales. Y estas grandes potencias mundiales hacen a veces que nosotros pensemos mal o pensemos bien de uno u otro presidente, ¿no? No, mira lo complicado que es, ¿no? Claro, para tener seguidores, ¿no? Personas que estén a favor y en contra también, ¿ya? Muy bien, entonces, esto sería la guerra civil siria. Se desarrolla desde el año 2011 hasta el día de hoy, se sigue dando. No hemos detallado en acontecimientos ni nada. ¿Por qué? Porque no es algo que nos interese mucho. Sino nos interesa saber por qué se dan los conflictos, cuál es el trasfondo geopolítico, por qué inició, cuáles fueron las causas, ¿ya? Hay que recordar que las fuerzas de oposición, estas fuerzas de oposición lo que buscan es terminar con el gobierno de Bashar y que Riyad al-Assad sea el nuevo presidente o gobernante de Siria. Las fuerzas de oposición no buscan cambiar el sistema económico, sino buscan sacar a Bashar. Por eso es una guerra civil. ¿Ok? Es una guerra civil por eso. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Hasta acá tienen alguna No. duda, chicos? No, profesor. ¿Todo bien? Bien, veamos un pequeño videito del diario El País. Un video de 5 minutos. Es un video muy bueno. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Vamos por acá. Un minuto. Guerra civil en Siria. Ujú. Muy bien. Listo, vamos por acá. A ver, un minuto. Voy a compartir pantalla. Ya. Aunque hay muchas cosas que criticar a este video, vamos a verlo solamente porque es uno de los pocos que existen en el internet. ¿Ok? Muy bien. 3, 2, 1, ya. الله أكبر الغوطة الشرقية. Recuerda, ¿no? En el marco de la primavera árabe es en las protestas en todo el mundo árabe en contra de la crisis humanitaria. حل سياسي مع من يحمل السلاح ويقتل.
Él es el presidente de Siria, ¿no? Bashar el-Assad o al-Assad, ¿no? Muy bien, él es el actual presidente de Siria, heredero de Hafez al-Assad. ولكن نحن نرغب بالحل السياسي ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكناته بأقصى سرعة. نتمنى أن يعود الأمن إلى مكاتبه وأبنيته ومواقعه أيضا بأقصى سرعة. Because of your insistence in continuing your bombings in Amerli, Zamar and the Mosul dam. تظل تمارس عملية التعتيم على هذه Last night on my orders, Ya, bueno, él es el presidente, el ex presidente norteamericano, ¿no? Él es bueno, Obama, ¿no? Y que, bueno, y trató de intervenir en Siria, ¿no? Ya sabemos con qué intereses también. America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria. I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State. Nous allons intensifier nos frappes. Presidente de Nous allons Francia, choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste. We face a shared threat, and we must share information and intelligence to better protect ourselves from these brutal terrorists. На основе личной техники решающее слово, безусловно. ya, ¿quién es este señor, chicos? ¿Quién es él? Vladimir Putin, ¿no? Claro, ¿presidente de dónde? Rusia. Claro, presidente de Rusia, ¿no? Mira, miren cómo se está configurando todo, ¿ah? Mira, muy interesante lo que estamos viendo, ¿no? Producto que los europeos y norteamericanos intervienen en la guerra civil en Siria, los sirios han empezado a hacer atentados en Europa, en Francia, atentados en Inglaterra, atentados en Norteamérica. Сирия дружественная для нас сторона. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. להגן על גבולותינו, להגן על מדינתנו. פנינו לשלום, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואני לא מציע לאיש שינסה אותנו. Mira, la infinidad de personas que salen a diario, ¿no? Infinidad de personas, mira. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. Russia holds some responsibility in the fact that they guaranteed that Syria wouldn't use chemical weapons again, and they did.
when he spoke about negotiation regarding whether to end the conflict in Syria or talking about the future of Syria. Anything, it's fully open. Ya 366.000 muertos, ¿no? Y 5 millones de refugiados en el mundo, ¿no? ¿No? Y sin embargo, esta guerra no se ve cuándo va a acabar todavía, ¿no? Una guerra bastante complicada, ¿no? Que ha costado muchísimo, ¿no? Mira, imagínate. Bien, ahora veamos este último documental y con esto ya vamos acabando, ¿ok? Muy bien. Ya. El último video que hemos visto es de hace 3 años, de hace 2 años, perdón. Ahora vamos a ver este video del año pasado. Que las cifras han aumentado terriblemente peor con la pandemia. Uy, perdón, ahora sí. Ya listo, vemos. Eso sigue hasta hoy en día, ¿no, profesor? No impide nada. Así es, la guerra hasta el día de hoy sigue, ¿no? Y la guerra cada vez se torna más violenta y más peligrosa. Los sirios alzar la voz. Estos manifestantes se han congregado en la carretera M4 que delimita el enclave de Idlib, último bastión rebelde. Protestan contra la patrulla conjunta de las fuerzas rusas y turcas. La patrulla, parte del acuerdo de alto el fuego, pretende garantizar la seguridad de los civiles en medio de la brutal ofensiva del gobierno sirio. Pero el convoy es recibido por una multitud hostil que rechaza al aliado ruso de Al-Assad y obliga a los vehículos a retroceder. Estamos aquí para impedirle el paso a la patrulla rusa. Esta carretera ha visto ya demasiado derramamiento de sangre. Muchísima gente ha huido. Que Dios nos ayude. Soy de Alepo, el epicentro de la revolución. He venido para protestar contra la patrulla de Rusia y Assad. Esta tierra ha tenido ya muchos mártires, es una tierra libre. No vamos a dejar pasar ni un solo ruso o partidario de Al-Assad. Una ira que surge de la desesperación. 3 millones de personas están atrapadas en Idlib, un reducto en la frontera turca golpeado por incesantes bombardeos, mientras las tropas de Damasco y Moscú han ido estrechando el cerco. La mitad de los civiles de Idlib se han desplazado por los combates. La mayoría vive ahora en campamentos, en condiciones extremas y sin apenas ayuda internacional. Y pese a todo, los activistas aseguran que la gente aquí prefiere estas condiciones a la dictadura de Al-Assad. La reciente campaña del régimen sirio y Rusia sobre el sur de Idlib ha obligado a huir a toda la población. La gente prefiere vivir en carpas antes que seguir bajo el control del régimen y Rusia. Esto prueba que los sirios todavía quieren la libertad y la revolución. Pero con Al-Assad determinado a reconquistar Siria y Rusia como firme socio apoyando al dictador, puede que el frágil alto el fuego no logre protegerles durante mucho tiempo. Muy bien. Al día de hoy los datos arrojan, miremos acá, al día de hoy los datos arrojan, hoy en día los datos arrojan, muchachos, ahora vamos a retroceder, se cambió el video, los siguientes números, ¿no? 400.000 muertes y 12 millones de refugiados o desplazados, ¿no? Es el saldo de la guerra. 12.000 muertes y 12 millones de refugiados o desplazados. Eso quiere decir que aproximadamente, si hacemos una comparación, la mitad del Perú hubiera escapado o huido, ¿no? La mitad del Perú. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, vamos a ir al libro entonces, si no hay ninguna duda, vamos a ir al libro. Nos vamos a dirigir a esta página. A ver, yo les digo, ¿ya qué página? Nos vamos a ir a la página... Siempre Rusia apoya un partido y Estados Unidos apoya al otro. Así es, Jimena. Casi siempre se da esa relación porque justamente los dos países buscan el control de zonas estratégicas del mundo, ¿no? Muy bien. Página 246, página 246, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, casi siempre tiene razón, se da
este conflicto, ¿no? Donde se apoya, Rusia apoya un bando, Estados Unidos apoya otro bando, ¿no? Y no lo hacen por ser amigos, sino pues por intereses económicos, ¿no? Por controlar zonas, petróleo, riquezas. Bueno, así funcionan, así trabajan estas grandes potencias. Ese es el trabajo de las grandes potencias. Así es como actúan, así es como proceden. Ya, muy bien. Listo. A ver, vamos respondiendo, ¿ya? ¿Qué países son aliados de Estados Unidos en el contexto de la guerra civil siria? Chicos, a ver, ¿qué países son aliados de los norteamericanos? Uno ¿La es... Unión Europea? Y la Unión Europea. ¿Ah? Dos, la Unión Europea e Israel. ¿Por qué Estados Unidos interviene en esta guerra? Para apoyar a Israel. Claro, para evitar que derroten completamente a Israel y pierda el control del petróleo. Ya, allá en el Medio Oriente. Es así, pues. Lo protege por beneficios propios. Claro, por beneficios propios lo protege. Por eso a veces es muy difícil nosotros ver y decir, ya, no, las fuerzas de oposición, a ellos debemos apoyar, ¿no? O es muy difícil que nosotros digamos, no, debemos apoyar a Bashar al-Assad. No, porque debemos ser nosotros más críticos. Debemos ver que los que financian a las fuerzas rebeldes son los rusos. Y quienes financian a la Bashar al-Assad son los norteamericanos. Los que financian a la fuerza de oposición son los norteamericanos. Y los que financian a Bashar al-Assad son los rusos, ¿no? Nosotros, si queremos a veces analizar esa situación, debemos ser más críticos. No debemos sentar una posición o apoyar a ninguno de los Prácticamente dos. Rusia está apoyando una dictadura. Así es, prácticamente Rusia está apoyando una dictadura. Y prácticamente los norteamericanos están apoyando a grupos extremistas, religiosos, que no buscan democratizar la sociedad siria. Estas fuerzas de oposición allá en Siria no buscan llevar democracia, establecer un gobierno igualitario para todos, buscan establecer otra dictadura, pero con otros grupos de poder político, con otros grupos religiosos, pero también una misma dictadura ahí en el Medio Oriente. Entonces no es que uno sea bueno, el otro sea malo, que esto sea blanco y el otro sea negro, ¿no? No es así, ¿no? Sino que los dos grupos se comportan igual, ¿no? Yihadistas, Al-Qaeda, etcétera, que apoyan, Hezbollah, que apoyan a estas fuerzas de oposición, ¿no? Muy bien. Ahora que hay dos grupos terroristas apoyando a la fuerza de oposición. Así es, hay dos grupos terroristas. Uno es Al-Qaeda, el que llevó adelante el 11 de septiembre, ¿no? Y Hezbollah también, ¿no? Bueno, claro, y otro grupo de terroristas, y eso que hay más todavía, ¿no? Los ISIS también están por ahí, ¿no? Las fuerzas islámicas, los ISIS, etcétera. Uy, chicos, es todo un conflicto enorme y extenso. Por eso no es que uno sea bueno, no es que Rusia sea malo como apoya a Bashar y que los norteamericanos sean buenos como apoyan a la fuerza de oposición, ¿no? En todo caso no es así, no es bueno ni malo, ni blanco y negro. ¿Sí? Dos tipos de dictaduras. Sí, entonces, claro, entonces nosotros debemos ver más bien qué es lo que necesita el pueblo sirio ahora. El pueblo sirio ahora necesita paz. Mira cómo todos vamos a hablar de así una posición neutral, no somos de ninguno de los países que están ahí. Claro. Ahora, tampoco existe una posición neutral, ¿no? En el sentido de que nosotros digamos, no apoyo a esto ni al otro, ¿no? Sino que, bueno, lo que les digo es que no debemos caer en el juego de los países, decir, yo apoyo a Rusia o a Estados Unidos, ¿no? Sino debemos ver más bien qué le favorece a la mayoría de los sirios. Si nos preguntamos, ¿qué le favorece a la mayoría de los sirios? Uno, que acabe la guerra. Dos, que se establezca la democracia. Tres, que se reconstruya el país. Ninguno de los dos bandos quiere acabar la guerra, quiere establecer la democracia y no aspiran a reconstruir el país. Es decir, ninguno de los dos bandos, en todo caso, favorece al pueblo sirio, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Entonces, así hay que analizar la situación, hay que analizar, todo debemos analizar en función al beneficio de las mayorías, ¿no? No podemos analizar ningún tipo de situación en función al beneficio de la minoría, ¿no?
Siempre debemos preguntar, entonces, ¿qué es lo que le favorece al pueblo sirio en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra civil siria, chicos? A ver. Las protestas del ejército libre. Así es. ¿Ya? Hay muchas, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Corrupción. ¿Qué más? Privatizaciones. Crisis petrolera. Crisis petrolera. ¿No? Las protestas sociales. Uf, hay muchos, ¿no? Hay mucho, etcétera. ¿Ya? Si ya has respondido, tú puedes responder con tus propias palabras. ¿Qué ocurrió en la llamada Primavera de Praga del año 2010? ¿Qué fue la Primavera de Praga? Fueron protestas, ¿en dónde? Protestas en Siria. Por todo el mundo. árabe. Por todo el mundo árabe, así es. Por todo el mundo árabe. ¿Qué diferencia sectaria encontramos entre chiíes y sunitas? Mira, la diferencia es muy grande, ¿ya? ¿No? Los dos buscan el control del poder en el mundo árabe. Actualmente quienes tienen el poder son los chiíes. Cuando hablamos de chiíes y sunitas, estamos hablando de dos facciones religiosas. En el mundo árabe los que tienen el poder son los chiíes. Si es que derrotado Bashar al-Assad, los sunitas van a empezar a gobernar. No se van a perder el poder los chiíes, ¿no? Todo está en función a estas relaciones de poder, muchachos. Muy bien. Listo, copia y terminamos, ¿ya? Muy bien, copia y terminamos. Vamos culminando. Listo. O sea, la 4 no sería más bien una igualdad. ¿Cómo la 4 una igualdad? A ver. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Ya, para entender la división de los chiíes y sunitas. Supongamos que una casa, ¿no? Una casa está siendo, bueno, supongamos que murió el papá y la mamá y existe una casa, ¿ya? En esa casa vive el hermano, y su hermana le hace una guerra al hermano por el control de esa casa, por sacarlo de esa casa y porque la hermana pase a vivir ahí y se apropie de esa casa, ¿ya? El que está en la casa son los chiíes y los que están fuera de la casa son los sunitas. ¿Me dejo entender? Son los que están fuera de la casa son los sunitas, ¿no? Entonces, entre estos dos están peleando por el control de Siria. Son dos bandos religiosos, dogmáticos, sectarios, no, ultra religiosos, conservadores, que se pelean no por el bien de la población, sino por quién tiene el poder y el control en Siria. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Si no hay más dudas, bien, acá nos vamos quedando, nos vamos viendo la siguiente semana. Cuídense bastante. Chau, chau, nos vemos. Cuídense.